Señoritas y señores estudiantes, buenos días. Siendo el Ecuador un país con una población mayoritariamente indígena, la historia nos revela un sinnúmero de sublevaciones a lo largo del siglo XVIII. Las sublevaciones indígenas. Las sublevaciones indígenas son movimientos de insurrección, principalmente de campesinos, es decir, los indígenas, contra el sistema de explotación y la corrupción de la administración española, como eran la mita, la encomienda, los obrajes y el pago excesivo de tributos al rey. Si se realizara un recorrido histórico sobre las sublevaciones indígenas en la Real Audiencia de Quito, hay que mencionar la sublevación realizada por los Quijos en la Amazonía ecuatorial en el año de 1578, quienes reaccionaron contra el dominio español, reivindicando su independencia política y cultural. Además, hubo numerosos levantamientos contra las reformas borbónicas. Estos empezaron desde inicios del siglo XVIII. A raíz del empeoramiento de la situación de los indígenas, provocado por la formación de las grandes haciendas y la crisis de la industria textil, entonces las revueltas indígenas fueron una muestra de la resistencia étnica y significaron el desfogue de siglos de explotación. Las principales causas de las sublevaciones indígenas fueron el resistimiento de los indígenas a dejarse conquistar y presentaron combate por muchos años, a pesar de que fueron torturados, pero esto no aniquiló su espíritu de batalla. Algunas de las causas más importantes fueron el exceso de trabajo y la falta de descanso que permitía la ley, los abusos clericales, utilizando el nombre de la iglesia, los excesivos impuestos que debían pagar, la retención de sus salarios, los maltratos físicos, los altos costos de alimentación y vestuario dentro de las haciendas, el cobro injusto de los animales u objetos robados o perdidos, la obligación impuesta a mujeres y niños indígenas a realizar trabajos en la casa del patrón. Como consecuencias de las sublevaciones indígenas tenemos, en las últimas décadas del siglo XX, los movimientos indígenas cobraron fuerza y la voz de disconformidad del sistema social se ha escuchado, especialmente por la variación de la educación de nuestros indígenas ecuatorianos. Los españoles arrebataban a la fuerza a los indígenas, su Pachamama, sus animales, sus cultivos, sus niños, sus mujeres, su cultura, lo que provocó su rebeldía. Se originaron los levantamientos y conflictos. Como consecuencia, se puede mencionar que las autoridades coloniales respondieron a las rebeliones indígenas con una serie de medidas, ya sean estas políticas o forzadas. Como líderes revolucionarios o los líderes más destacados y ejemplo a seguir de toda Latinoamérica, tenemos a Tupac Amaru, conocido con su nombre originario como José Gabriel Cóndor Caranqui o Quinquibanqui, Surinama, que nació en el año de 1738 y murió en 1781 en la ciudad del Cusco. José Gabriel Cóndor Caranqui descendía por línea materna de la dinastía real de los Incas. Era tataranieto de Juana Pilco Huaco, la última hija del soberano inca. Tupac Amaru I, que había sido ejecutado por los españoles en 1572. Más de 200 años después, en 1780, el vigoroso José Gabriel, hombre carismático, culto y de elegante estampa, lideró el más importante de los levantamientos indígenas contra las autoridades españolas. Tras el fracaso de la revuelta, que ha sido vista como el preludio de las luchas por la independencia, fue ejecutado con extrema crueldad, uniendo su destino al de su ancestro. Las rebeliones indígenas prosiguieron durante 2 años en diversas regiones del país y obligaron a las autoridades a introducir poco más que algunas reformas, pero el nombre de Tupac Amaru
se convirtió en símbolo y bandera para posteriores insurrecciones indígenas y criollas. Todavía en el siglo XX, diversos movimientos guerrilleros revolucionarios reivindicaron su figura. Su prestigio entre los indios y mestizos le permitió encabezar una rebelión contra las autoridades españolas de Perú en el año de 1780. José Gabriel Cóndor Caranqui adoptó el nombre de su ancestro Tupac Amaru, razón por la que sería conocido como Tupac Amaru II, como símbolo de rebeldía contra los colonizadores. Destaca también Fernando de Aquilema. En el año de 1871, cuando era presidente Gabriel García Moreno en Ecuador, llegó al colmo la indignación de los pueblos indígenas por el abuso al que le llegaron los opresores a través del cobro de los diezmos. Fernando de Aquilema, descendiente de los Duchicelas, encabezó el levantamiento en Cacha, en la ciudad de Riobamba, desconociendo el gobierno de blancos y aspirando a formar un nuevo gobierno. En la laguna seca de Capacocha, fueron convocados a una asamblea con la finalidad de elegir un jefe para los objetivos que tenían. Se reunieron en la capilla de la Virgen del Rosario y todos eligieron a Daquilema como su jefe. Tocaron la campana y la gente gritó, Nucanchi Hatun Apu, nuestro gran señor, y tomando un manto y la corona de San José, lo nombraron rey. Posteriormente se enfrentaron a las autoridades que los oprimían, a las fuerzas del ejército y a los opresores que vivían en los pueblos. Atacaron Cajabamba con 10.000 indígenas armados, con los que tenían las mujeres con piedras y palos. Se estableció una lucha a muerte, pero no tuvieron buenos resultados, pues la mayoría huyó y 60 indígenas fueron apresados. Luego se organizaron para atacar Punín y se enfrentaron a las milicias enviadas por el gobierno. Es célebre el enfrentamiento entre Manuel León y el teniente político. Ella lo venció con una garrocha. Luego le arrebató los ojos y lo guardó en la faja de sonaco. Tomaron con facilidad el pueblo, liberaron los presos y después se retiraron ante la noticia de que venían refuerzos de soldados. Entre las principales sublevaciones indígenas que se dieron en el Ecuador podemos mencionar en el año de 1730, en Pomaliacta, en la provincia de Chimborazo, se da la sublevación indígena para defender todas sus tierras comunales. En 1764, en la villa de Riobamba. En 1766, en San Miguel, se da con la protesta a los tributos exagerados. En el año de 1771, en la parroquia de San Felipe, en la provincia de Cotopaxi, contra el maltrato en los obrajes, y en el año de 1777, en la localidad de Otavalo, en la actualidad provincia de Imbabura, en contra del censo poblacional, y en el año de 1803, en Guamote, en la provincia de Chimborazo, en contra de las extorsiones en el pago de los diezmos. Señoritas y señores estudiantes, muchas gracias.